Estamos analizando lo que se está viviendo en el Medio Oriente. Saludo con mucho gusto a la doctora Aribel Contreras Suárez, coordinadora de la Licenciatura de Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana. Aribel, muy buenas tardes, qué gusto me da saludarte. Bienvenida al Financiero Televisión. Muchas gracias, Omar. Como siempre, un gusto poder estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Hay un tema muy importante, y mira, hace rato estaba entrevistando aquí en el estudio al embajador de la Autoridad Nacional Palestina en México, al embajador Mohamed Sadat. Mohamed Sadat. Ajá, y yo le preguntaba, oiga, embajador, ¿cuál es su posicionamiento de la Autoridad Nacional Palestina, del Estado palestino, sobre Hamás? Y bueno, él finalmente no quiso prácticamente manifestarte contra Hamás. Dijo, esto es un contexto histórico, hay que saberlo, porque, bueno, viene de tiempo atrás cómo se ha generado esta violencia contra los palestinos, ¿no? Entonces él defendió al pueblo palestino sin pronunciarse, y eso me llama mucho la atención porque Hamás, incluso la Autoridad Nacional Palestina, pues han tenido sus diferencias durante los años. Jamás no ha reconocido a la Autoridad Nacional Palestina, que ellos pues se encuentran en Cisjordania, mientras que Hamás controla la Franja de Gaza, en fin. Entonces me gustaría que nos pudieras contextualizar, Aribel, en este contexto, ¿qué es Hamás y cuál es la relación que ha mantenido precisamente con la Autoridad Nacional Palestina? Claro que sí, Omar. Me da gusto que hayas invitado al embajador Mohamed Sadat, porque si hay un experto en el tema, pues obviamente es él quien ha luchado, inclusive aquí en México, para que lejos de ser una delegación especial, se le reconozca a Palestina, algo que no ha sucedido, como un Estado-nación. Él antes, de hecho, era delegado especial, pero ya finalmente, después de mucho trabajo que ha hecho, finalmente él ya se presenta como embajador de Palestina. Yendo a tu pregunta, lo que es este pedacito de territorio que colinda 51 kilómetros con Israel y 11 kilómetros con Egipto, que se conoce como la Franja de Gaza, pues inclusive durante una época fue parte de la Autoridad Nacional de Palestina. Cuando se crea en 1987, ubiquémonos que era casi ya el fin de la Guerra Fría. ¿Qué es lo que sucede durante las últimas décadas? Pues que ha habido, ahora sí que confrontaciones, ha habido grandes diferencias entre el grupo terrorista Hamás con lo que es la Autoridad Nacional Palestina. Pero también en paralelo, pues tienen a un enemigo en común, que es el Estado de Israel, un Estado creado en 1948, pero que al final del camino el derecho internacional no ha logrado posicionarse, puesto que, y me imagino que el embajador lo mencionaba, que ha habido una gran cantidad de resoluciones al interior del Consejo de Seguridad que no han sido respetadas, que tiene que ver con la cuestión de la soberanía del territorio, pero también de los derechos humanos. Entonces esto, pues vemos, y hay cierto paralelismo con respecto al conflicto en Ucrania. Cuando hablábamos, te acordarás, veces atrás, Omar, de estos nuevos actores que yo decía, sí, el grupo Wagner es un nuevo actor político. Hoy, hablar de este grupo terrorista es un actor político que entra en la escena de manera crucial en una fecha importante para Israel, donde ha salido a la luz de que el Servicio de Inteligencia de Egipto hace 10 días atrás había alertado al gobierno de Israel sobre posibles movimientos fuera de lo habitual. Entonces, quedan muchas interrogantes, por supuesto, pero lo que llama nuestra atención pues es como un factor que sucede en la Franja de Gaza con respecto a Israel desestabiliza lo que es el status quo, es decir, la seguridad regional de Medio Oriente, y ya está teniendo un impacto internacional parecido a lo de Ucrania cuando fue el alza de los granos, la disrupción de cadenas de suministro alimentarias. Ahora tenemos que estar muy atentos porque tú bien lo decías en la nota, ¿no? Alza en precio energéticos, pero también los mercados bursátiles se están comportando sumamente nerviosos y volátiles. Habrá que ver cómo la proveeduría de Israel en cuestión de medicinas, de equipo militar, también pudiera verse mermado más. Así que hay que estar muy atentos a las implicaciones. Sí.
corto plazo. Sí, esto es un tema que pues que va a ir arrojando mucho análisis y muchas interpretaciones conforme vaya avanzando. Y en este contexto me gustaría preguntarte, Aribel, si consideras que esto va a irse incrementando. Veíamos lo que pasó entre Rusia y Ucrania. Al principio decíamos va a ser al parecer algo rápido, pero se ha ido alargando y sigue el conflicto bélico, sigue existiendo armas de por medio. En este contexto, ¿consideras que también vaya a ser una guerra compleja, de largo alcance, y que lamentablemente sigamos viendo estos ataques con cohetes, con proyectiles, con misiles, con armas? Muy interesante tu planteamiento, Mar, porque sin duda pues vemos que claro que es un problema multidimensional, multifactorial y multiactores. Y me refiero principalmente a la reacción que ha tenido el Líbano, pero también cómo pues ya se le ha acusado al gobierno iraní de dar proveeduría y financiamiento al grupo terrorista Hamas. También estamos viendo que Estados Unidos ya anunció este apoyo financiero de $8 billones a Israel. Entonces, cuando empezamos a ampliar el mapa, pues ya vemos que ya no solo se trata de Israel, ya empezamos a ver que hay nuevos actores, habrá que observar bajo lupa cómo se moverá Arabia Saudita, qué reacción también tendrá Turquía, Egipto, y pues mientras esto se destabiliza, vemos cómo en calma se siguen observando hacia lo lejos el gobierno chino y el gobierno ruso, ¿no? Entonces, aquí hay grandes intereses geopolíticos y geoeconómicos más allá de la región, donde sin duda puede durar muchas más décadas, y ya de por sí este conflicto lleva mucho tiempo sin resolver, pues son estas heridas del pasado que ponen a nuestra atención que ante los temas no resueltos continuarán y los conflictos se pueden escalar ante un escenario de una tormenta perfecta, porque la agenda doméstica de Netanyahu, el primer ministro de Israel, ha permitido que ahorita la efervescencia social pues fuera el escenario perfecto para que estos elementos de este grupo terrorista pues fuera a atacar directamente de manera subterránea a través de túneles en diferentes puntos de lo que es el territorio hebreo. Claro, oye Aribel, y finalmente va a ser un tema que seguramente estaremos analizando durante las próximas semanas, lo cual pues pido mantengamos la conversación, pero ¿qué te ha parecido el manejo de, primero la Cancillería mexicana? Mandó un par de comunicados, creo que fueron contundentes. Hoy en la mañana el presidente es una cierta insinuación diversa, distinta, que no le gustó a la Embajada de Israel en México y le dijo nos hubiera gustado que tomara partido de forma más contundente, ¿no? ¿Cómo te ha parecido y en qué papel está México en este conflicto? Me parece que mi visión está más apuntada a lo que se ejecuta en Cancillería, más que lo que se dice en Palacio Nacional, Omar. México, por tradición, pues siempre ha dado una extraordinaria protección consular a través de las embajadas y los consulados. Muestra de ello fue durante la pandemia este retorno de mexicanos varados, y pues ahora el hecho de que estos 500 mexicanos que se tienen identificados, pues va a ser una operación quirúrgica la que se tendrá que hacer, pero todo desde Avenida Juárez, no desde el Zócalo, donde pues gente experta tendrá que bordar a mano la diplomacia consular para ver cómo es que se van a tener que implementar estos operativos para que este avión militar pues sí pueda retornar a los mexicanos. Algo difícil y sobre todo complicado, que la opinión pública sepamos en tiempo real los movimientos. Esto no va a suceder, lo vamos a saber una vez que los mexicanos ya vengan de regreso, y esa parte tenemos que entenderla, que por cuestiones de seguridad, pues desde Cancillería no se van a poder dar pronunciamientos, pero sí tengamos la certeza que tenemos una muy buena canciller al frente y tenemos un extraordinario director general para África, Medio Oriente y Asia Central, quien desde el sábado a primera hora está trabajando a marcha forzada pues para atender esto. Entonces, yo me enfoco en lo que se hace desde Cancillería, que es donde está la gente experta, la gente conocedora del tema y sobre todo los que van a estar haciendo la parte operativa fina para poder tener este retorno.
más allá de lo que algunos mexicanos habían expresado en redes sociales, de que no los atendían, no los atienden por redes sociales, pero sí se les está dando este seguimiento y esta atención para que se puedan regresar pronto.